Esta tarde, un jurado de la ciudad de Nueva York declaró culpable al expresidente de Estados Unidos y actual candidato presidencial Donald Trump. Enfrenta 34 cargos por falsificar registros financieros para ocultar un pago de $130,000 y así comprar el silencio de la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Esto ocurrió durante la campaña presidencial de 2016. El jurado deliberó más de 11 horas durante 2 días, luego de un juicio de 5 semanas, en una sala de audiencias en la corte en Manhattan. El 11 de julio próximo, el juez dictará la sentencia, 4 días antes de la Convención Nacional Republicana, precisamente donde se espera que Donald Trump reciba la nominación presidencial del partido. Este fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado. Aún no le impide a Trump postularse a la presidencia, incluso si el juez Juan Merchan lo condena a prisión. Además del caso de Nueva York, Trump fue acusado en Washington y Georgia de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. También enfrenta cargos en Florida por llevarse documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Luego de todo esto, el expresidente Trump calificó el veredicto del jurado como una vergüenza. Dijo que fue un juicio amañado por un juez con intereses políticos. Proclamó su inocencia y anunció de antemano la apelación de la sentencia que, le digo, se dictará el 11 de julio. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. El fiscal Alvin Bragg de Manhattan destacó el veredicto unánime del jurado. Elogió al sistema de justicia. Sin embargo, se negó a hacer conjeturas sobre la pena a solicitar contra el expresidente de Estados Unidos. Hice mi trabajo. Nuestro trabajo es seguir los hechos y la ley sin temor ni favoritismo. Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Siento gratitud por trabajar junto a servidores públicos fenomenales que hacen eso todos los días en asuntos sobre los que todos ustedes escriben y aparecen en la prensa. Hice mi trabajo. Hicimos nuestro trabajo. Muchas voces por ahí. La única voz que importa es la del jurado. Y el jurado ha hablado. En pocas palabras, hoy el expresidente Donald Trump fue encontrado culpable de 34 cargos. Falta la sentencia. El proceso todavía continúa. ¿Qué va a seguir? Permítame un contacto en este momento hasta la ciudad de Nueva York con Edgar Costa, corresponsal de Uno TV Noticias. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Qué día cansado para todos los que hemos estado en este tribunal de Manhattan. ¿Hablas de qué sigue? Pues la fecha es el 11 de julio, 4 días antes de que Donald Trump sea oficialmente nominado el candidato republicano. Y bien, estamos delante de una posible pena máxima de 4 años de cárcel o una posible pena de libertad condicional. Este sería la horquilla en la que nos estamos moviendo y todos esperan que sea en la parte baja, es decir, que no vaya a prisión. La cuestión que es sorprendente del día de hoy es cómo hemos vivido pues la jornada. Estábamos casi seguros que hoy nos íbamos a casa sin un veredicto y esto fue a última hora cuando ya anunciaban que no lo habría, cuando el juez Merchan dijo que sí, que tenía veredicto del jurado, y ahí es cuando la expresión de Donald Trump, que no lo hemos podido ver con las cámaras, pero sí en el tribunal, ha cambiado por completo, porque él sabía que un veredicto rápido, es decir, ayer empezó la deliberación del jurado, hoy ha sido el segundo día
día, más de 10 horas de deliberación. Esta es una deliberación que se esperaba rápida y eso le jugaba en contra a Donald Trump, como así ha sido culpable de todos los cargos, y ahora ver cómo afectará, por un lado, en si tendrá que ingresar en prisión, y otro, cómo afectará en las elecciones. Obviamente, muchísimos debates. Y otra cosa me interesaría comentar, y es que la mayoría de los medios aquí en Estados Unidos, televisiones, periódicos, hablan de una cuestión, y es un juicio histórico. Ese es el concepto que vemos en todos los medios. Edgar Costa, el expresidente Trump todavía tiene la oportunidad de apelar este veredicto, claro, una vez que se produzca la sentencia. Y puede apelar ya no en la Corte de Manhattan, donde se dio este veredicto, sino acudir a la Suprema Corte del Estado de Nueva York. Y aún después, si el resultado no le favorece, podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia Federal en los Estados Unidos. Es decir, el proceso todavía es largo, pero al mismo tiempo se van aproximando las fechas para la nominación o postulación republicana, como tú lo decías, después del mes de julio, para la campaña presidencial, para las elecciones el 5 de noviembre. En fin, está complicado. Sí, es una telenovela realmente, a la que llevamos una anticipación, porque no es el único juicio. Sí que es el juicio que se esperaba que era más frágil en cuanto a lo que podría suceder. Es decir, que los juicios donde hay una sentencia más complicada para Trump son los que vienen, el de Atlanta, el federal que viene también, pero ha salido pues de la peor forma posible para Trump, o de la mejor, si es que quiere aprovechar este victimismo para presentar este país dividido, al que ha hecho referencia hoy. Mañana va a tener rueda de prensa a las 11 en la Torre Trump, donde está residiendo mientras ha estado pues atendiendo el juicio, y ha hecho referencia ya a que el país pues está en decadencia, a que es un prisionero político, es una arma de campaña. Pero bien, como hace referencia a qué pasa ahora, pues sí puede apelar. Después de la sentencia podrá apelar a nivel estatal, y si no, a nivel federal en la Corte Suprema, donde tiene una esperada ventaja a nivel de los jueces pues de tendencia conservadora. Pero en cualquier caso, no se espera que sea una entrada en prisión por este caso, pero sí que claro que es una arma política el decir que es el primer presidente culpable de un crimen, y esto va a ser pues evidentemente un tema que vamos a estar hablando de muchas formas, su implicación. Pero también está la cuestión de que tampoco está afectando mucho en la intención de voto, que es otra de las cuestiones. Donald Trump ha sabido capitalizar estos juicios, y ahora se está definiendo todo un poco más, sí, con unas fechas muy justas. Te agradecemos mucho, Edgar Costa, la información y el comentario. Por supuesto, seguiremos pendientes. Un abrazo desde Nueva York. Igualmente, gracias. Un abrazo desde la Ciudad de México hasta Nueva York. ¿Cuáles son las implicaciones políticas del veredicto contra Donald Trump? Permitan entonces ahora un contacto hasta la ciudad de Washington. Allá se encuentra el periodista José López Zamorano, a quien agradecemos muchísimo justamente el poder estar en comunicación. José, ¿cómo te va? Políticamente, ya vimos lo jurídico. Ahora dinos la implicación política que ha tenido lo que comentaba Edgar Costa hace un minuto, un veredicto histórico. Buenas noches, Pepe. Este veredicto tiene dos implicaciones muy importantes, una positiva y una profundamente negativa, potencialmente negativa para el señor Trump. La primera, evidentemente, que el veredicto es gasolina, Pepe, para su narrativa de que es una persona víctima de una persecución judicial, de una cacería de brujas, lo cual le va a permitir, pues, por supuesto, recaudar millones de dólares. Hay que recordar que apenas unos minutos después de este veredicto, su campaña actualizó el sitio de recaudación de fondos, poniéndolo como un prisionero político. Fue tanto el caudal de simpatizantes del señor Trump que el sitio se cayó. Eso anticipa obviamente que va a fortalecer sus arcas de campaña, que se encontraban muy deprimidas, Pepe, y muy en desventaja frente a la campaña del presidente Joe Biden. La segunda implicación es profundamente negativa, porque las encuestas a boca de urnas que se hicieron durante las elecciones primarias muestran que un porcentaje importante, de hasta 10% de los republicanos moderados y de los independientes que se inclinan por los conservadores, estarían inclinados a no apoyar al señor Trump en caso que fuera convicto de por lo menos una de las acusaciones criminales en su contra. En este caso fueron 34. Esto debe tener muy preocupada a la campaña de Trump, porque sabemos que son elecciones muy cerradas,
En algunos estados la ventaja de Trump es de 1 punto, en otros del presidente Biden. Por lo tanto, en el escenario de una elección apretada, ese porcentaje de 10% puede hacer la diferencia, y por eso hemos visto que el señor Trump está preparándose, cortejando especialmente al voto latino, al voto negro, en la propia ciudad de Nueva York. Así que desde la parte de la Casa Blanca probablemente hay un rictus de alivio, de satisfacción, porque evidentemente esto les va a permitir fortalecer los argumentos de que Trump es una persona criminal, una persona convicta, que podría ser un peligro para la democracia. Pero la circunstancia, Pepe, es que hay una gran laguna constitucional en los Estados Unidos. Y esto quiere decir que a pesar de que el señor Trump ha sido encontrado culpable, sea sentenciado o no a una pena carcelaria, se le permite continuar haciendo campañas políticas. Y hay un precedente histórico muy interesante. En 1920, el Partido Socialista proclamó a Eugene Webb. Fue declarado culpable de sedición. Desde prisión hizo campaña, y no solo eso, logró obtener más de 1 millón de votos. Así que podríamos estar ante un escenario donde el señor Trump sea o no encontrado culpable para cumplir una pena carcelaria. Evidentemente podrá seguir haciendo campaña e incluso bajo esta convicción podría ser presidente de los Estados Unidos. Aún estando en prisión, podría ser presidente de los Estados Unidos. Te agradecemos mucho, José López Zamorano. Es lo que resulta inexplicable para nosotros a este lado de la frontera. Que te vaya muy bien. Gracias, buenas noches.